Bienvenidos amigos y amigas a esta nueva edición de su programa Cara a Cara. Es un gusto estar otra vez con ustedes y especialmente al comenzar el año. Soy Alejandro Bermúdez y estamos aquí en la sede central de EWTN en Birmingham, Alabama. Un año 2012 lleno de bendiciones de parte del Señor. Antes de entrar al tema principal, creo que es indispensable comentar la triste noticia que está por toda la prensa del obispo auxiliar de la ciudad de la Arquidiócesis de Los Ángeles en los Estados Unidos, la arquidiócesis más grande y también la que tiene la población hispana más importante. Como saben ustedes, y si no saben, se enteran por este medio, el obispo auxiliar, Monseñor Gavino Zavala, un obispo hispano, un obispo mexicano, dedicado además en buena medida a la pastoral hispana, ha tenido que renunciar a su puesto a los 60 años, es decir, 15 años antes de llegar su edad de retiro, porque como él mismo ha hecho público en un comunicado muy breve, es el padre de dos muchachos adolescentes, es decir, el obispo llevó una doble vida por un periodo largo. Estos muchachos adolescentes van a ser atendidos espiritualmente y en las necesidades básicas por la Iglesia de la Arquidiócesis de Los Ángeles. Y el arzobispo de Los Ángeles, Monseñor José Gómez, ha anunciado esto con mucha transparencia, con mucha firmeza y con una extrema caridad. Él no ha hecho leña del árbol caído, ha pedido el respeto de la confidencialidad y de la privacidad de estos muchachos, de estos dos hijos que sabemos solamente que son adolescentes y en consecuencia no viven en el estado de California, viven en otro estado en los Estados Unidos. La enseñanza de esto, hermanos, es clara. Todos somos pecadores. En la Iglesia existen pecadores. Entre los sucesores de los apóstoles no los deseamos, no deseamos por lo menos que exista una causa de escándalo, pero como todos somos pecadores y como todos somos vulnerables, estos casos suceden. Y el caso de que un obispo que fue muy elocuente en términos de defensa de la teología de la liberación, que fue siempre muy metido en temas de paz y de justicia, que nunca estuvo especialmente involucrado con los temas directamente de evangelización, ahora se revela que ha tenido esta doble vida. La Santa Sede ha aceptado su renuncia, obviamente, va a dedicarse, como él señala, a una vida retirada y una vida privada, y hay que rezar para que ese sea un periodo de conversión. Estas cosas han pasado en la Iglesia y probablemente van a seguir pasando hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Quienes están utilizando esto para golpear a la Iglesia y para hablar de hipocresía simplemente no merecen un segundo de nuestra atención, porque están hablando de un caso que es triste pero excepcional, sobre todo si lo comparamos con la cantidad enorme de obispos que son absolutamente fieles y que actúan según el Evangelio, comenzando por el arzobispo que ha tenido que revelar esto, Monseñor José Gómez. En todo caso, nosotros oremos por Monseñor Gavino Zavala, oremos para que este sea un tiempo de penitencia y haga como han hecho muchos hombres en la historia de la Iglesia que cayeron desde un lugar visible produciendo escándalo y que después a través de su arrepentimiento lograron realmente reparar el daño hecho a través de su oración y de su penitencia. Esperemos que ese sea el caso. Y la respuesta de alguna forma a estas circunstancias que llevan a estas situaciones de escándalo tienen que ver con el tema que vamos a abordar en este programa, el tema de la nueva evangelización, de una evangelización renovada. Y para ello he invitado a mi amigo y hermano de comunidad que
sirve a la iglesia, a una comunidad en la Santa Sede desde hace ya muchos años y que va a conversar con nosotros sobre qué cosa es la nueva evangelización y cuál es el impulso que le está dando ahora el Papa, la Santa Sede, a este tema de la nueva evangelización. Inmediatamente después del corte venimos entonces con Enrique Elías Dupuy en Cara a Cara. No se vayan, ya volvemos. Estamos de vuelta, hermanas y hermanos, con su programa Cara a Cara. Y como les había prometido, estamos con Enrique Elías. Enrique, una breve síntesis de cómo sirves tú a la iglesia en el Vaticano y de hace cuánto tiempo que estás ahí. Te agradezco antes que nada, gracias por la invitación, gracias por el tema fascinante al cual me has invitado, para conversar sobre el cual me has invitado hoy día. Y es siempre un honor estar en EWTN. Llevo 15 años prácticamente en Roma, voy a cumplir 15 años y me dedico soy procurador general de una comunidad, el Sodalicium, quiere decir que la represento ante la Santa Sede. Además, unos años después de estar en Roma, el Santo Padre me nombró miembro del Pontificio Consejo para los Laicos, que es el dicasterio vaticano que se ocupa, que promueve y reúne y acoge a todas las realidades laicales del mundo católico. Asociaciones, personas, grupos, movimientos, comunidades eclesiales, todo. Y por lo tanto la responsabilidad del dicasterio es muy grande. Es una campana de resonancia, es decir, todo lo que pasa en el mundo laical, el mundo católico llega ahí y a su vez buena parte de las iniciativas del Papa nacen de ahí hacia el mundo católico. Entonces la nueva evangelización tiene en primera fila, por así decirlo, de responsabilidad a los laicos. Mira, el tema de la nueva evangelización es grande en este pontificado. El Papa era enorme con Juan Pablo II, con el Beato Juan Pablo II. Y este pontificado primero ha convocado a un sínodo sobre la nueva evangelización y ha creado un dicasterio nuevo que se llama el dicasterio de la nueva evangelización. Vamos a entrar a esos temas, pero ¿podrías primero definir qué cosa es la nueva evangelización, de dónde viene este concepto y qué cosa significa para que los católicos que nos están siguiendo agarren la carne de este tema, ¿no? Excelente. La evangelización es la misión de la Iglesia, es decir, identidad y misión quiere decir que uno tiene que ser cristiano, creer en el Señor Jesús, más que deber, uno lo es de hecho, porque se encuentra con Cristo, es un evento fascinante, te transforma la vida, y conforme vas entrando en la vida de la fe, en la vida litúrgica, en la oración, te das cuenta casi inmediatamente que tienes una misión. Por lo tanto hay identidad, somos católicos, y misión, la misión, lo que uno debe realizar, transformar el mundo. Por eso es imposible ser cristiano y no hacer evangelización, no hacer apostolado, no evangelizar, no hacer obras de caridad, o sea, todas las expresiones de la evangelización. La nueva evangelización, entonces, es simplemente la misión de siempre, desde el día 1, desde que el Señor predicó a sus apóstoles y ellos empezaron a evangelizar casi al mismo tiempo, realizarla hoy. Quiere decir que cada época histórica, cada siglo, cada momento necesita que los cristianos de ese momento transmitan la fe a la nueva generación. Poca gente piensa en esto, pero son las personas, la iglesia, el cuerpo vivo, las piedras vivas, son las personas que han recibido el bautismo y la fe. Y la viven y conforman el cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia, las personas. Pero son las personas. Podría ocurrir pues algo tremendo, ojalá no ocurra nunca, que desaparezcas pues por una tremenda persecución o por una catástrofe todas las iglesias del mundo. La iglesia sigue perfectamente en pie porque sus miembros son los hijos de Dios, aquellos que han recibido por el bautismo y los sacramentos la vida sacramental, la santidad, el reino. Por ello, la nueva evangelización es la misión por la cual los cristianos de hoy tienen que volver a evangelizar el mundo contemporáneo y el mundo que viene, o sea, las personas que están vivas hoy y que van a nacer en los próximos años, y llevarles la palabra de Dios para que esas personas, escuchando válidamente un testimonio, crean. Y creyendo, esperen. Y esperando, amen con un montón de obras de caridad. Fuera de cámaras hablábamos, tú me decías, la nueva evangelización es esta maravilla que renueva
la iglesia y te ponías en una situación hipotética, mejor dicho, me ponías a mí en una situación hipotética y decías, Sí. ¿qué pasa si una generación no predica? Habla un poquito de esta situación hipotética, ¿por Ya. qué la planteabas? ¿No? Es fascinante, ¿por qué? Porque en cierto sentido nos ha ocurrido. O sea, ha habido después del concilio, de la gran confusión que se produjo entre algunos, no por culpa del concilio, el concilio fue como dicen los papas, Pablo VI, Juan Pablo II, Juan Pablo I, y ahora el Papa Benedicto XVI, en modo elocuentísimo. El sínodo fue realmente una obra del Espíritu Santo dentro de la iglesia para que las verdades de la fe, que nunca han cambiado, que son siempre las mismas, fueran presentadas de un modo renovado. Por lo tanto, el concilio no es otra cosa que una iniciativa del Espíritu Santo para la nueva evangelización, porque había un nuevo mundo, una nueva realidad, complicaciones, diferencias, y era necesario que la verdad de siempre de la fe católica fuera explicada de nuevo al mundo moderno, que estaba alejándose profundamente de Dios. Entonces, ¿qué pasa cuando se ocurre una confusión posterior? Muchos sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos, se confundieron, empezaron a creer que la misión de la iglesia no era hablar de Jesucristo, predicar la verdad, la vida espiritual, la conversión y la salvación de las almas, sino que se fueron muchos por el lado de una obra que si es consecuencia de la fe va muy bien, pero si la reemplaza no va bien, que es el trabajo puramente político, social, económico, porque terminas tarde o temprano secándote y te separas como las uvas de la vid, que se separan. ¿Qué pasa cuando se separa la planta de la savia? Dura un poco, todavía parece que te la puedes comer un poco unos cuantos días. Ahí se seca y se pudre y se muere. Entonces, cuando tantos cristianos después del concilio se dedicaron a todo tipo de actividades que si hubieran sido profundamente animadas de oración, de Eucaristía, de sacramentos y de la fe verdadera, habrían dado fruto, en muchos casos se confundieron, se alejaron y se secaron y se murieron. Y en vez de resolver problemas, crearon problemas más graves todavía. Entonces, esa generación ha habido un hiato, o sea, una especie pues, de problema. Un ¿no? hueco. Un hueco. Y en algunas zonas del mundo un abismo. La iglesia se ha muerto en varios países, prácticamente. Ya, descaradamente voy a mencionar que Holanda, Bélgica, en Francia solamente se bautiza creo el 40% de los franceses. No estoy hablando entonces de opiniones, son hechos. Y bueno, hay otros países tremendamente golpeados por este vacío. Entonces, ¿qué ocurre? O los viejitos evangelizan a los nuevos jóvenes, o los menos cristianos que hay ahora se ponen a trabajar día y noche a un ritmo febril para transmitir el evangelio. Entonces, lo que hay que curar en este momento en la iglesia, y creo que eso es fundamental, y en América Latina de modo muy particular, ¿por qué? Porque en América Latina se está sintiendo el golpe de este empobrecimiento y este abandono, pero todavía hay una enorme mayoría de cristianos bautizados y de familias que creen. Por lo tanto, lo que hay que lograr ahora es un cambio de mentalidad y un cambio de actitud. Importantes, no estamos hablando de algo ligero, estamos hablando de algo fuerte. Cambio de actitud, cambio de mentalidad. Los católicos tienen que entender radicalmente que tienen una misión, que no pueden ser católicos y no evangelizar. Vivir tranquilos, ganar dinero, dedicarse a sus gustos o a sus responsabilidades legítimas. Tienen un deber ante Dios y un deber de caridad ante los hombres de hablar de Dios, de hablar de la palabra del Evangelio, de hablar de Jesucristo y de acercarnos a la iglesia, porque es un camino de salvación, es el camino de salvación. Es obvio que el Papa Benedicto XVI ve esto con ojos muy sensibles y que definitivamente lo considera importantísimo, porque como vemos, él ha convocado a un sínodo sobre la nueva evangelización y ha creado un dicasterio. Hablemos primero del tema del sínodo. Primero, ¿qué cosa es un sínodo para que nuestros hermanos sepan? ¿Y cuál es el objetivo de este sínodo sobre la nueva evangelización? Excelente. Primero, ¿qué es un sínodo? Un sínodo es una reunión de obispos. Tiene también observadores laicos, invitados de los movimientos eclesiales en las nuevas comunidades, etc. Pero realmente es una reunión de obispos. El sínodo es una institución que va atrás hasta los inicios del cristianismo, o sea, los primeros siglos de la fe, cuando habían problemas, cuando había que resolver situaciones pastoralmente complicadas. ¿Qué quiere decir pastoralmente complicadas? Estaban evangelizando pues América Latina, por ejemplo, o en los primeros siglos, alguna zona, y había que ponerse de acuerdo sobre cosas importantes del catecismo, de la catequesis, de la doctrina. Se reunían en un sínodo, se ponían de acuerdo claramente y a trabajar. Entonces, como en el concilio hubo una reunión de obispos, un concilio universal, ecuménico, con obispos de todo el mundo, toda la Iglesia Católica completa, en todo el mundo, y fue una experiencia positiva, aunque, repito, después la manera como fue
interpretada y aplicada tuvo muchos errores graves que todavía hasta ahora estamos sintiendo, se decidió continuar con estas reuniones de obispos cada 3 años. Y se inventó un dicasterio de la Curia Romana que es el Sínodo de los Obispos, la Secretaría General del Sínodo de los Obispos, que a los temas más importantes se tocan cada 3 años, se discuten una selección de obispos, que son más o menos un 7% de los obispos del mundo. Vienen a Roma por un mes, en el mes de octubre normalmente, empiezan al inicio de octubre, terminan al final, inician con una misa con el Papa, terminan con una misa con el Papa y discuten de manera transparente, clara y cruda de un tema. La catequesis, el celibato, si fuera necesario, obviamente para promoverlo, el celibato eclesiástico, o la Sagrada Escritura, o la nueva evangelización. En este caso, y bueno, dado que la mayor parte de nuestros televidentes son laicos, ha habido un sínodo sobre los laicos, del cual surgió el documento Christi Fideles Laici, que era sobre la identidad y misión de los laicos en el mundo. Hay que leerla. Extraordinario documento. Es muy buen documento. O por ejemplo sobre la catequesis. En la época de Pablo salió Catequesis Tradende. Es el documento ese sobre la catequesis. O fascinante documento Evangelii Nunciandi, que es un documento que hasta el día de hoy es vigente. En los años del Papa Pablo VI sobre la evangelización. O sea, ya ha habido un sínodo sobre la evangelización. Exactamente. Y este va a ser un sínodo sobre la nueva evangelización. Exacto. ¿Cuáles son los puntos entonces? Porque tú has tenido acceso al primer borrador, digamos, Sí. que se envió a los obispos. Sí. ¿Cuáles son los puntos entonces que quieren tratar, que tú ves en la inquietud de este pontificado? O sea, lo que yo percibo es que lo que se tiene que decir sobre la evangelización ya se dijo. Aparte, Juan Pablo II pues, ha sido impresionante. No solamente ha sido un tesoro en lo que ha dicho, ha sido un tesoro en cómo ha actuado. Nos ha dado un ejemplo de lo que es un evangelizador y un católico que evangeliza. Día y noche hasta la muerte. Hasta su último minuto fue evangelizador. Su muerte fue evangelizadora. Conozco casos milagrosos. Conozco algún caso de algún no creyente, o sea, un no cristiano, algún periodista que fue testigo del funeral y se convirtió. ¿Qué ocurrió? ¿Qué vio? ¿Qué sintió? Espero que algún día escriba un libro. Pero todo en Juan Pablo II fue evangelizador, cada palabra, cada gesto, porque él era como realmente el vicario de Cristo en la tierra, un Jesucristo de nuestro tiempo presente. O sea, vivió hasta tal grado el amor a Jesús que se pareció a él. Y eso fue un impacto tremendo. Entonces, ¿qué pueden decir de nuevo en el próximo mes de octubre de este año sobre la nueva evangelización? Probablemente lo que van a hacer es renovar el ardor, los métodos y la expresión. Es decir, lo que pidió Juan Pablo II, acuérdate, en América Latina al hablar de este tema. Necesitamos una nueva evangelización. El Papa Juan Pablo II en ese caso habló sobre América Latina. Ahora toca que toda la iglesia, en todo el mundo, todos los católicos, nos demos cuenta que estamos en un momento muy delicado, en donde el Papa pide que evangelicemos otra vez al mundo, que dejemos las timideces, los temores, los complejos de inferioridad o las ideas tontas en el basurero. Y volvamos a lo esencial. Jesucristo es el Señor de la historia. Jesucristo es el Redentor del mundo y necesitamos decírselo a todo el mundo para que la gente crea y creyendo viva. O sea, básicamente de lo que se trata es de meterle fuego al tema de la evangelización y no solamente es entusiasmo, porque como tú dices, también nueva en sus métodos, ¿no? Y supongo yo que los métodos van a depender de lo que se vea que se necesita en cada lugar, ¿no? Correcto. Sin embargo, muy probablemente podamos hablar de algunos métodos que sean universales. Ese es el valor de tener un sínodo con obispos de todo el mundo. Claro. Volviendo de la pausa, me gustaría abordar justamente cuáles son esos métodos que podríamos ver como universales y que podrían marcar la práctica, el ejercicio de la nueva evangelización. Volvemos entonces después de la pausa con Enrique Elías. Estamos hablando aquí en su programa Cara a Cara de la nueva evangelización. Ya volvemos.
Estamos de vuelta con su programa Cara a Cara con Enrique Elías, nuestro invitado, hablando del tema de la nueva evangelización. Me había quedado con una pregunta antes del corte, Enrique, y era el tema de cómo hacer para hablar de métodos, digamos, de nuevos métodos que sean universales. Es decir, algunos funcionarán mejor en este sitio o en este otro, pero hay métodos que son universales, que corresponden al hecho de que todos los seres humanos somos los mismos hijos de Dios y el Evangelio es uno solo para todos, ¿no? Sí, totalmente. Es fascinante porque creo que los métodos esenciales nunca van a cambiar y siempre se ha sabido desde los primeros días de la fe que la fe nace de la predicación. Eso lo dice la Escritura. Y por lo tanto nace del testimonio. Tú, yo, persona a persona. Y es uno por uno. Lo que pasa es que el mundo, y por lo tanto lo esencial, que es hablar de la verdad de la fe y testimoniarla, o sea, no simplemente explicarla, sino decir, yo creo. Y creo porque tengo razones personales. Yo he conocido al Señor, yo lo he visto, yo lo vivo, lo experimento en mi existencia. Cuando rezo, cuando voy a los sacramentos, contarlo es lo más poderoso que puede existir. Por lo tanto, el primer problema de los cristianos hoy, de la iglesia hoy, es esto, que los cristianos de alguna manera se han vuelto medio anónimos. Es una locura, porque el dinamismo de la fe exige, es algo tan bello, tan hermoso y tan intenso que tú hables de ello. Entonces, lo esencial siempre es igual. Solamente que la modernidad nos ofrece recursos insospechados. O sea, ocurre hoy que un chico, yo tengo un amigo que es un consagrado, está estudiando comunicaciones en Europa, y tiene su propia página internet, no me acuerdo si se llama Catholic Link o qué, y ahí pone todos los videos, es un apostolado a través de los videos que sean evangelizadores, de toda índole. Y es una persona jovencita, sin recursos económicos. La tecnología contemporánea nos ofrece casi a todos, con una pequeña cámara en tu computadora, y la tenemos prácticamente todos, hablar de tu experiencia y salir a la web es algo que no cuesta nada. Solamente que, repito, la clave está en que tú tengas el valor, que tú des el primer paso y te atrevas y sientas lo que han sentido los cristianos desde el inicio. ¿Sabes qué es eso? Que cuando te atreves a hacerlo, sientes miedo al inicio, pero tienes a la vez una satisfacción, un gozo, una alegría interior. Entonces hay que romper las timideces y quitarnos de la cabeza, como dicen los colombianos, las cucarachas, dejarnos de tonterías, no tener miedo. Y si tenemos miedo, igual hacerlo. Ese es el paso al cual nos invita el título Nueva Evangelización. No es una teoría, no es un libro. El Papa quiere esto, quiere este nuevo ardor, quiere esta nueva actitud. Él dice, ya llegó el momento, hemos pasado varias décadas los católicos demasiado tímidos, es hora de que se acabaran las timideces. Hay que hablar de la verdad. Mira, sobre este tema de hablar de la verdad, tú dices, el método sigue siendo el testimonio, sigue siendo el anuncio, solo que ahora se pueden utilizar nuevas tecnologías, es decir, que nosotros podemos recurrir a lo que en este momento nos pone a disposición una tecnología que sea personalizado. Ahora alguien no se puede quejar, bueno, yo no soy dueño de un canal de televisión. Exacto. Como tú decías, hay una cámara, hay algo que nos facilita hoy en día el poder anunciar el Evangelio. En este anuncio del Evangelio, ¿cuáles son casos que tú has visto que sean especialmente exitosos? Has mencionado a este muchacho, por ejemplo, yo conozco de varios que efectivamente hacen este modo. Y hablas de las iniciativas. ¿Nos puedes hablar de los frutos? Es decir, casos que tú veas donde estos casos que se hayan planteado, por ejemplo, en el Pontificio Consejo para los Laicos, ejemplos de casos exitosos. Claro, mira, en la última plenaria, así como hemos explicado lo que es un sínodo, y que el sínodo de este año es el sínodo de la nueva evangelización, y que hay un nuevo dicasterio, quiere decir una nueva oficina o ministerio dedicada totalmente a la nueva evangelización. De que vamos a hablar más adelante. Correcto. El tema que tocó, la reunión, o sea, la plenaria, porque cada año nos reunimos, todos los miembros del Consejo para los Laicos, y es fascinante. Vienen, por ejemplo, soy muy amigo de un laico de la India, Guillermo Vaz, y te cuenta la heroicidad de ser católico en la India. O sea, han atentado contra su vida 2 veces, la última recientemente, y él es un hombre es un discípulo de la Madre Teresa de Calcuta. Literalmente, en su juventud, la Madre Teresa venía a su casa porque su papá era profesor en Darjeeling, al norte de la India, y era íntimo amigo de un sacerdote albanés, amigo de la Madre Teresa. Entonces te encuentras con este tipo de gente, fascinante. Vienen del Líbano, vienen de todos lados del mundo, de América Latina, por cierto. Y durante la reunión que se dedicó a cómo hablar de Dios hoy, el problema de Dios, ¿cómo se puede hablar de Dios hoy? Entonces
Todos esos 4 días de reflexión fueron dedicados a eso. Y fue fascinante. Y llegó un filósofo francés. Se llama Fabrice. Joven, estaba su esposa ahí, esperando su 5.º hijo. Y nos contó cómo, hablando de cómo la transmisión del Evangelio y la evangelización es la misma de siempre, en Francia, una Francia secularizada, él era de religión judía, de familia judía, nacionalista, republicano, anticatólico, nietzscheano, o sea, de una corriente filosófica que quienes conocen es profundamente atea. No, y republicano hay que aclararlo que no es el republicano Para norteamericano, sí. Es el que cree en el poder de la república sobre el poder de la religión. Es prácticamente una especie de religión civil, ¿no es cierto? De culto a la nación. En donde la religión no debe tener ningún espacio prácticamente en la vida de los hombres. Y él contaba que cuando estudiaba, y ya empezaba sus primeros escritos bien agresivos contra la religión, con un amigo se iban a una iglesia en el centro de París, a la Virgen, a burlarse. Se iban a parar ahí, veían los exvotos, los regalos por los milagros concedidos, y estos dos, desde la altura, te das cuenta de su ciencia y de su filosofía, se burlaban que puede existir en el siglo XXI esta superstición absurda, ¿no? Y se sonreían, ¿no? Y se iban. Bueno, él empezó a tener un atractivo hacia la doctrina cristiana porque le impresionó que el cristianismo hubiera durado 2000 años. Y él, siendo un experto en doctrinas y en pensamientos, dijo, eso no existe. Nos explicó, miren, me impresionó algo que no existe. No existe una doctrina que dure 1000 años viva. Entonces ya me impactó y me empezó a cuestionar, pero a nivel puramente intelectual. Mi papá se enfermó, me avisaron, yo caminaba súper preocupado, ensimismado, pasé frente a esta iglesia, sin prácticamente no darme cuenta, entré. Y dice que lo siguiente que recuerdo, o sea, que tomó conciencia es que estaba debajo de la misma Virgen. De la que se había estado burlando. Y estaba rezando. Nos contó y se le empezaron a caer las lágrimas. Por primera vez en su vida se dio cuenta que estaba rezando. Y estaba rezando a los pies de la Virgen. Y dijo que por primera vez en su vida se sintió en casa. Sintió la sensación de que estaba en su casa. Del retorno a la patria, a la casa. Fue muy impresionante porque esto para mí es la nueva evangelización. Es el encuentro con Jesucristo, sobre todo a través de su madre, la gran evangelizadora. Y porque me hizo, cuando lo escuché, que me impresionó y me conmovió profundamente, me acordé de nuestro converso latinoamericano. Más bien, del hijo de María, de Juan Diego. Me acordé de Guadalupe. Porque es... ¿Cómo haces la conexión? ¿Cómo ves tú que entra la Virgen de Guadalupe? Tú sabes que es un tema extremadamente sensible para mí por el amor que le tengo a la guadalupana, que le tenemos todos, no solamente nuestros hermanos mexicanos. Pero ¿cómo haces la conexión? ¿Por qué dices...? Primero porque me acordé. Dije, ella fue la estrella de la primera evangelización de América Latina. Ella. México no se convertía. Tenías estos apóstoles franciscanos que eran uno más santo que el otro y no funcionaba. No había conversiones, no había bautismos. Los hombres, los oriundos del México, era poco. Y ocurrió este milagro único en la historia, esta fotografía de la Virgen hecha por ella, por el poder de Dios. Y dice que los indios mexicanos empezaron a recurrir por miles, a mirarla, a leer y a entender lo que decía en su manto, y a convertirse por miles, decenas de miles, cientos de miles, y pidiendo el bautismo. Ella lo hizo sola, o sea, con sus manos, y transformó a América Latina para siempre. Para siempre. Y 500 años después seguimos amándola, es nuestra madre, nuestra identidad católica latinoamericana pasa por Guadalupe. Y vi a este hombre judío, francés del siglo XXI, cultísimo, transformado por esta misma fuerza impresionante de la maternidad y la santidad de nuestra madre. Y dije, esta es la nueva evangelización. Dije, tenemos que ayudar todos, pero la parte del león, y por ello ya tiene que ser la estrella de la nueva evangelización. Es decir, de esta nueva evangelización urgente, porque la cantidad de gente que se ha ido de la iglesia, a la cual no le han hablado de Dios, es tanta que ella es capaz de suscitar un nuevo prodigio. Ahora, ¿qué hacemos nosotros los hombres? Porque es obvio que finalmente la conversión es una acción de la gracia superabundante de Dios. Que tiene una de sus manifestaciones privilegiadas precisamente en la Santísima Madre, como ícono, ¿no? Como imagen, pero también como realidad. Ella, ¿no? Ella es una persona que se preocupa por nosotros. Pero nosotros, ¿qué nos corresponde hacer? Porque
La gracia supone la naturaleza, ¿no? Supone que nosotros colaboremos. ¿Qué es lo que a nosotros nos toca hacer? ¿Por dónde apunta el Santo Padre? ¿Por dónde apunta, crees tú, los lineamientos del sínodo? El Papa ha hecho algo fascinante. Tú sabes que llevamos décadas hablando de métodos, sistemas, estrategias, tácticas, lo que sea. Y los frutos han sido magros en muchos casos. Y los grandes frutos han sido grandes conversiones, grandes santidades, y por ejemplo, grandes momentos de fe. El Papa, ¿sabe lo que dice? Que la clave es volver a la fe. Volver a la conciencia de la fe y a vivir la fe. Quiere decir que la gran transformación del mundo no va a surgir tanto de un dinamismo acelerado de actividades y activismos y 300 cosas, cuanto del poder radical del que cree, del hombre que le responde a Dios con sí. Dice que ese misterio es tan sobrenaturalmente poderoso que el problema de la Iglesia ha sido que la gente se ha distraído a la acción. Nunca como en este periodo de los últimos 40 años hemos hablado más de actividades sociales, actividades de esto, actividades de lo otro, y hemos perdido de vista que el misterio de la oración y de la fe produce explosiones, produce conversiones, produce fenómenos explicables, pero casi te queda sin palabras. Por eso el Papa en su sabiduría sobrenatural dice, la clave es la fe. La fe es lo que nos va a llevar a la transformación del mundo de nuevo. Y por eso habla permanentemente del tema. Ahora, ¿qué nos toca a nosotros realizar? Yo creo que el primer elemento urgente es la conversión. Los cristianos tenemos que volvernos a convertir. Y de verdad, y esto es posible, tenemos que volver al altar. Tenemos que volver a la Eucaristía, tenemos que volver a la confesión, tenemos que volver al ABC, a creer de verdad. Y 2, entender que creer de verdad quiere decir hablar de verdad. No podemos volver a las tonterías que hemos visto en los últimos tiempos, ¿no? ¿Te refieres por tonterías? Me refiero a estas tonterías de que uno no debe hablar, de que uno no se debe notar como cristiano, de que uno debe esconderse, de que uno debe... Eso es mentira. Lo digo públicamente, eso es mentira. Eso es una falsedad. Al contrario, tenemos que hablar de la verdad. Y tenemos que, en todo caso, hablar y decir, mira, yo soy un pecador y me falta kilómetros y probablemente nunca llegue a hacer todo lo que debería hacer. Pero eso no quita que yo te diga la verdad. Porque la verdad no soy yo, la verdad es Jesucristo. Yo estoy tratando de ser mejor. Y mi felicidad y lograr superar las tragedias de la vida y la muerte de mis familiares y el cansancio cotidiano del trabajo y la tremenda dificultad de ser padre de familia en una época como esta, llena de crisis económica y sobre todo de crisis espiritual. La única manera en que yo logro sobrellevar todo eso sin quebrarme es porque tengo fe, porque rezo. Rezo yo, reza mi esposa, rezan mis hijos y rezo cuando bendigo mi comida en cualquier sitio y yo creo. Por lo tanto, tenemos que superar esas divisiones. La fe tiene que ocupar todo en la vida. O sea, cuando voy en mi carro, cuando voy al trabajo, cuando estoy en el trabajo y no me robo el dinero y no miento como estrategia de marketing y cuando no le robo al Estado a través de evadir los impuestos, ahí yo estoy siendo cristiano. Tenemos que volver a hacer que todo lo que hace la persona humana, todo sea cristiano. Todo. No hay que tener miedo, no pasa nada. O sea, no nos transformamos en sapos, no nos volvemos deprimidos. Ya estamos deprimidos, o sea, ya el mundo es difícil y lleno de cargas. Lo único que puede ocurrir es algo bueno. Y por eso es que el Papa dice, no tengan miedo, Juan Pablo II dice, no tengan miedo, quitémonos las tonterías, no hay por qué tener miedo. Ser cristiano es maravilloso y las consecuencias sociales del cristianismo, como estamos hablando, la fe vivida de verdad, produce realmente espectaculares momentos de felicidad en la vida cotidiana. En este tema de la nueva evangelización me parece muy motivante lo que tú planteas, de verdad enriquecedor, Enrique. Pero justamente cuando haces la relación con la Santísima Virgen María y cómo ella ha transformado a lo largo de la historia, del caso de Juan Diego que ponías, o en el caso de este converso filósofo judío muy bonito, y hay muchas otras historias en el medio, ¿no es cierto?, entre esta contemporánea. Pero tú, me gustaría que abordaras el tema de la cooperación que nosotros hacemos al cambiar con nuestra vida y volvernos en una especie de flechas que apuntan a la Santísima Virgen María, que apunta a su vez al Hijo, ¿no?, a Jesús. Y volviendo de la pausa, quisiera que abordáramos qué es lo que el Papa ha querido entonces en este tema, con la creación del dicasterio de la nueva evangelización, que haya una oficina en el Vaticano que se dedica ahora a la nueva evangelización. Volvemos con Enrique Elías para hablar del tema de la nueva evangelización. Estamos aquí en su programa Cara a Cara en EWTN. No se vaya, que ya volvemos.
estamos de vuelta, hermanas y hermanos, con su programa Cara a Cara. Y estamos hablando del tema de la nueva evangelización con mi hermano de comunidad y amigo, Enrique Elías. Enrique, habíamos dejado antes de la pausa el tema del dicasterio de Correcto. la nueva evangelización. Es importante entender qué cosa es un dicasterio, que no se crean todos los días, ni todas las semanas, ni todos los años. ¿Y por qué una creación de un dicasterio en la nueva evangelización? Si puedes explicarnos un poquito, teniendo en cuenta que el mundo interno del Vaticano no es conocido por la mayoría de nuestros hermanos, ¿no? Y para que sepan lo que esto significa y el peso que tiene, ¿no? Claro. La manera como el Papa logra ser más eficaz en su servicio universal a la Iglesia es a través de organismos, o sea, oficinas. No son solo una oficina, son ministerios, literalmente. A pesar de que cosa que no se sabe, la burocracia vaticana, o sea, el número de empleados que tiene el Papa es, en comparación con la cantidad de gente que sirve, es la burocracia más eficiente del mundo. Es decir, no pasan de 2.000 personas y, bueno, ya sabes la cantidad de católicos que somos, ¿no?, en el mundo. Por ende, son gente muy sacrificada y tienen mucho trabajo, hacen un trabajo serio. Y yo lo veo porque, digo, representando a mi comunidad y a mi familia espiritual, a mi comunidad en concreto, ante la Santa Sede por tantos años, estoy constantemente en contacto. Ahora, normalmente no se crean nuevos dicasterios, es algo muy infrecuente. Y en este caso han creado un pontificio consejo para la nueva evangelización dedicado exclusivamente al resurgir y al renacer de la fe en todos los lugares donde la fe ya existe, pero que están en un proceso de debilitamiento y de empobrecimiento. Todos los países de antigua cristiandad. El Papa claramente cree que Dios le pide, que Jesucristo espera de él, que ponga todos los esfuerzos y todos los recursos humanos a su alcance para que los países que han sido cristianos y que se han ido empobreciendo en su fe recuperen el ardor, el antiguo ardor de la fe, en lo que creen y en todas las expresiones que esa fe tiene, en obras de caridad, en actividades culturales católicas, en cuanta forma de apostolado y evangelización, escuelas católicas, universidades católicas, que todos sabemos tienen momentos de dificultad en este periodo, no tanto por la gente que va o no va, sino por el tema de la identidad católica. Muchos han perdido su identidad católica. Hay universidades católicas en abierta, algunas que creen que tienen el derecho a existir con el nombre de católicas sin serlo. Es algo patético. Entonces el Santo Padre se ha dado cuenta de que es necesario curar en el mejor sentido de la palabra, es decir, volver a la plena salud espiritual de la fe. Y para eso ha literalmente creado un nuevo dicasterio y con todo el personal que es necesario, sacerdotes, religiosos, laicos, destinados a promover vitalmente un nuevo momento de evangelización en el mundo entero, pero especialmente en los países de antigua cristiandad. Entonces no podemos negar pues, que el Papa está poniendo todos los recursos que que están a su alcance. Entonces, esto exigiría de nuestra parte, de los laicos, un salir al encuentro. Es decir, por lo menos tomar conciencia, despertarnos del sopor, del adormecimiento, de la flojera, de lo que sea necesario despertarse, para recordar que esto no va a ocurrir porque han creado un nuevo dicasterio. Solo va a ocurrir si nosotros, los bautizados, recuperamos el ardor. Es decir, empezamos a recordar y a entender que nuestra felicidad depende de nuestro trabajo evangelizador. Mira, esto es interesante porque a este dicasterio de la nueva evangelización, la Santa Sede ha anunciado que le va a dar que va a tener un papel importante en la celebración del Año de la Fe. Creo que Correcto. Muchos hermanos nuestros han olvidado o han dejado de tener presente que el Papa ha anunciado un Año de la Fe. Todavía faltan darse muchas directivas. En estos próximos días va a salir una nota explicando qué cosa es el Año de la Fe. Pero una de las cosas que ya se ha anunciado estos días, es que el dicasterio de la nueva evangelización va a tener una secretaría específica para la promoción del Año de la Fe. ¿Cómo ves conectados estos temas? ¿Por qué el tema del Año de la Fe que ha pedido el Papa y que se va a celebrar comenzando el 11 de octubre de este año, 2012, con el tema de la nueva evangelización? Es un tema muy importante porque el Papa ha dicho cosas muy fuertes. En el documento por el cual anunciaba, que se llama Porta Fidei, la Puerta de la Fe, hace unos meses, dice cosas muy, muy intensas y muy transparentes. Él dice, por ejemplo, que vivimos una crisis de fe.
dice algo tan poderoso en público. Dice, hay una crisis de fe. Quiere decir que en la iglesia hay vastos sectores de hombres y mujeres que tienen dudas de fe, que han debilitado su fe, que no la alimentan, que no estudian su fe, que no rezan, que no frecuentan los sacramentos, y poco a poco la fe, que es una llama, un don de Dios maravilloso, se va como volviendo más chiquita y no calienta. Y si no te calienta a ti, ¿cómo vas a estar yendo a abrazar y a calentar con tu fe a otros? Tú mismo estás en un estado de peligro, ¿no? Por lo tanto, juntar nueva evangelización con fe es bien fácil, yo creo que es profético y es sobrenatural, es algo de Dios. ¿Por qué? Quienes trabajamos en la evangelización y nuestra vida está dedicada a ella, sabemos que quien no hace apostolado y evangeliza con mucha frecuencia entra en problemas en su fe, se debilita y se vuelve frágil. Y a la vez, quien se pone a trabajar en el apostolado sin una fe sólida, termina hablando, ¿sabe Dios de qué? Se vuelve superficial, se vuelve como un tambor que suena, pero que no produce efecto. Entonces, solo ocurre una nueva evangelización buena con una renovación de la fe. Y solo se renueva la fe si hacemos apostolado evangelizador, en cualquiera que sean tus capacidades, aunque ayudes a una sola persona, aunque te cueste mucho hablar, pero lo haces con obras de caridad, que son una evangelización. Por lo tanto, es fascinante entender que Dios quiere que este resurgir de la fe en el mundo contemporáneo, este reverdecer, esta nueva primavera de amor, de esperanza y de fe en la iglesia, solo va a nacer y surgir unida a la iniciativa de la nueva evangelización. Es decir, que en los lugares donde la iglesia está presente, Brasil, Argentina, Chile, Perú, Ecuador, México, América Central toda, Venezuela, todos nuestros países tienen que sentir este llamado de Dios. Fíjense, no es solamente una iniciativa humana. Dios nos lo está pidiendo. Tú eres católico, tú crees, Dios te está pidiendo que formes parte de esta nueva iniciativa. No se trata que lo haga el padre de tu parroquia. No hay manera. Los sacerdotes son una minoría en el mundo católico en el sentido del número total. Solo va a haber éxito si es que nosotros los laicos nos despertamos. Y nos despertamos con iniciativas, con ardor, y lo vemos como nuestra misión, mía. Y por lo tanto, eso es lo que Jesús quiere. Jesús lo quiere ahora. Y lo quiere su madre. Porque Jesús en América Latina encomendó a la Virgen la primera evangelización, como dijimos, y seguramente está esperando que bajo su guía maternal, bajo la luz de ese amor maternal, que los latinoamericanos somos súper sensibles al amor maternal. Imagínate el amor de la Virgen, nuestra madrecita queridísima. Con ella tenemos que suscitar, perder el miedo, dejarnos de ociosidades y de medias tintas y ponernos otra vez en pie y generar una nueva evangelización. Y si el Papa lo dijo en América Latina la primera vez, o por lo menos la primera vez que sonó con poder y fuerza mundial, cuando Juan Pablo II invitó a esta nueva evangelización, nueva en su ardor, nueva en sus métodos, nueva en su expresión, ahora toca que eso que empezó a arder en América Latina y arda en el mundo entero. El mundo entero necesita el calor de Jesucristo, el calor de la Eucaristía, el Señor a través de la Eucaristía, el calor de los sacramentos, el abrazo de la Virgen María. Eso solo llega con la fe. Y por lo tanto hay que predicar el Evangelio otra vez. Hay que hablar claro. Hay que contar lo que nos ha pasado. Hay que contar lo que nosotros creemos. Hay que contar las vidas de los santos. Hay que contar los milagros. Hay que contar la historia de la iglesia. Tenemos que dejarnos de estar obsesionados con los pecados. O sea, los pecados van a haber siempre. El maligno existe, la tentación existe, lo sabemos todos. Yo creo que eso es una tentación enorme porque la gente muchas veces cree, bueno, pero mira, han habido todos estos escándalos sexuales, entonces es como si nosotros necesitáramos, ¿sabes qué? Mira, mi institución, mi empresa tiene que tener una mejor imagen pública para yo poder ir y evangelizar. Hay mucha gente que siente que de alguna manera estos escándalos le han quitado autoridad para ir a evangelizar. Claro. ¿Con qué cara voy a ir a evangelizar cuando la iglesia ha hecho este papelón, digamos así, ¿no? Claro. Y de hecho ha hecho un papelón, en partes. Aunque obviamente los medios de comunicación contemporáneos no son bien anticatólicos en muchas cosas, la culpa de los problemas es nuestra falta de santidad. Eso está fuera de discusión. Pero el punto es este. Pecados han habido y habrán siempre. El milagro del cristianismo no está en sus pecados. El milagro está en que los pecados que siempre han existido pueden ser vencidos. Y hay millones de cristianos que pueden dar testimonio de cómo han vencido en sus vidas al pecado, la fragilidad y cómo la fe los hace vivir.
con felicidad profunda y esperando con serenidad la muerte y la vida eterna. Y a la vez viviendo la muerte de sus seres queridos, madre, papás, hijos, etcétera, con serenidad, porque creen en la eternidad, en el reino de los cielos. No como una realidad romántica, sino como un hecho real, como un hecho concreto. Por ende, tenemos que entender que la fe es más fuerte que el pecado. Lo será siempre. Y los santos son más y los buenos son más que los malos siempre, a pesar de que el mal suene más. Este es un tiempo que el Papa pide sea así. Una nueva ola de santidad, de humildad, de amor, de caridad, de todas las virtudes cristianas que engendre, que produzca un entusiasmo colectivo en la Iglesia y que se contagie al mundo. Tenemos que volver a iluminar al mundo con el calor de la verdad. Entonces, si entiendo bien, Enrique, tú estás hablando entonces de un tema de calidad de la fe sobre el tema de la cantidad, porque una cosa que yo veo que los medios seculares constantemente insisten es, la iglesia se está quedando sin gente, cada vez hay menos católicos, y la insinuación que implica eso es, eso está pasando porque la iglesia es demasiado rígida, y que si la iglesia fuera más flexible en los términos de moral, en los términos de valor, en los términos de principio, entonces más miembros se quedarían. Y esta es una cantaleta secular de los medios de comunicación seculares que lamentablemente no tendría ningún problema con que hubiera esa cantaleta. No, me parece a mí que, o sea, de tal manera carece de lógica que no merece nuestra atención. El problema es que yo veo que sí tiene impacto en muchos católicos. Muchos católicos dicen, sí, de verdad, de repente nuestro mensaje es demasiado rígido y por eso que hay tantos católicos que están dejando de ser católicos, y por eso que la iglesia se está achicando y por eso es que, como pronostican algunos, al final se va a terminar quedando sin números, ¿no? Se va a terminar quedando sin fieles. Mira, y hay historias, hay momentos de la historia de la iglesia varios en donde sus peores enemigos han pronosticado su muerte y su desaparición y han desaparecido ellos uno después del otro. Y han habido épocas tremendas, tan o peor que estas épocas de pecados concretos de algunos cristianos, hasta obispos, sacerdotes. Como pusieron en una pared una vez, ¿no? Habían escrito ahí y alguien puso, pues, Dios ha muerto. Nietzsche, la frase de Nietzsche, ¿no? Y alguien travieso puso abajo, Nietzsche ha muerto, Dios. No, porque pues Nietzsche se murió, sí, claro, y Dios no. No solo, pero mira, la iglesia ha florecido. Ahora, mi punto es, o sea, curar a una persona enferma inyectándole más cáncer, hay que estar loco. De verdad, es insensato completamente, es todo lo opuesto. O sea, todos los males que ha sufrido la iglesia es por el pecado y por la infidelidad a sus principios, que son demostrados por 2000 años en su eficacia. Cuando hay sacerdotes célibes, castos, buenos, fieles, predicadores, cuando hay religiosas, cuando hay papás y mamás que rezan con sus hijos, que rezan el rosario, que tienen fe y transmiten esa fe sin miedo y sin cobardía, la iglesia florecen los santos, hay vocaciones. Es exactamente lo opuesto. Lo que necesitamos es lo que el Papa está proponiendo. El Papa está proponiendo la solución, la fe. Volver a la fe en toda su intensidad, en toda su pureza, en toda su intensidad. ¿Por qué tener miedo? El Papa dice, más bien, dejen de tenerle miedo a Dios, dejen de tenerle miedo a Jesucristo, dejen de tenerle miedo a la religión, a la fe. Es ridículo. La fe no te quita nada, Jesús no te quita nada de lo que es bello, nada de lo que te hace feliz. Al contrario, no hace más que regalarte y esperarte. Y eres un pecador, y eres un traidor y un infiel. Ven que yo te voy a sanar, te voy a curar. La fuente inagotable de agua viva que purifica, que santifica, que perdona, que reconcilia. Esa es la fe. La fe. Y por lo tanto la solución es que la fe crezca, se fortalezca. Mira, cuando uno cree, hace prodigios. Mira la Madre Teresa, ¿no? Una mujer chiquitita de un país donde el comunismo radical, y ha producido montañas de fe, oleadas que han destruido la indiferencia del mundo en un país que no es cristiano, donde hay una minoría cristiana. Y desde ahí ha iluminado al mundo entero. ¿Cuál es la diferencia entre ella y tú y yo y quien sea? La fe. La única diferencia es la fe. Por lo tanto, el Papa sabe que es cualitativo el problema, no cuantitativo. Y él sabe que si se cura el problema de fondo, el problema espiritual, después todo se va a curar solo. O sea, va a haber un nuevo periodo de gloria, por así decirlo, bendito, de montones de católicos de todos los tipos, a niveles altos, medios y bajos, a nivel económico, a nivel profesión, del más sencillo al más inteligente. Porque no se trata de un tema de inteligencia, se trata de un tema de fe, apertura, de creer, de verdad creer a la testimonio del Señor Jesús a través de sus hijos. Y si tú eres un cristiano y testimonias la verdad y dices que eres un pecador y eres honesto con tus pecados y dices la verdad, dices que estás luchando, yo te puedo dar testimonio de eso, la gente lo respeta profundamente y te vuelves en un faro, o sea, un hombre lleno de fragilidades pero que señala a la luz de la verdad.
Mira, esto no soy yo, Enrique es el Papa Benedicto XVI y el Papa Juan Pablo II que lo decía. En los últimos 30 segundos para despedirnos, ¿cuál sería tu exhortación para el cristiano que vive la fiebre y el pecado del miedo? Que creo yo es el principal obstáculo para este estallido de nueva evangelización. Le diría que el día en que él hizo su confirmación y en las promesas bautismales, el miedo es un síntoma satánico. Es decir, quien cede al miedo cae en la tentación. El miedo nunca desaparece, pero yo le diría, ¿qué pierdes probando una vez? Tírate a la piscina, habla de Jesucristo, haz apostolado, escoge la persona que menos te cueste y después ven a contarme cómo te has sentido. Es algo tan maravilloso, tan profundamente bello, que no vas a dejar de hacerlo porque te vas a dar cuenta que te da una felicidad que nada te puede ofrecer. Te agradezco mucho, Enrique, por ese testimonio. Les agradezco a todos por acompañarnos y para que vivamos al ritmo de esta nueva evangelización que el Papa ha planteado como un tema central. No dejen de escribirnos a caracara@ewtn.com con sus temas de interés. Siempre leemos los correos electrónicos y propónganos también los temas que quieren que en futuros programas veamos. Le agradezco de todo corazón a Enrique por su presencia. Gracias a ustedes por acompañarnos. Quédense con la programación de EWTN, la mejor programación. Que Dios los bendiga.